El tema de hoy día es diabetes mellitus. Y vamos a ir hablando casi de forma secuencial o en unos momentos de forma comparativa entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. No vamos a separarlos, sino vamos a hacer en paralelo, casi simultáneamente entre ellos. La diabetes mellitus es una patología muy antigua. Como ustedes ven, ya en el papiro de los egipcios, en el 3000 a.C., se describe ya qué cosa es la diabetes. La diabetes, el término diabetes significa sifón. Sifón. Es el sifón que probablemente se han visto en las películas del oeste, que están donde sacan agua, empiezan a dar energía y empieza a caer el agua. Entonces, significa que el paciente orina en abundancia. Eso significa el término diabetes. Por eso hay otra patología que es la diabetes insípida, porque el diabetes significa que orina en abundancia. Eso significa diabetes. Y mellitus porque la orina tiene un sabor a miel. Hasta hace poco tiempo se veía cómo estaba la glucosa probando la orina. Entonces los pacientes veían que estaba dulce y sabían que estaba su glucosa alta. Y la otra patología, que es la diabetes insípida, que no tiene que ver nada con esto, tiene que ver con la hormona antidiurética, se llama insípida porque la orina no tiene ningún sabor. Por eso es que diabetes mellitus es orina en abundancia con una orina dulce. Y ha ido evolucionando en el tiempo. En el siglo II a.C. Se hablaba que la diabetes es una enfermedad que consumía al individuo y que se consumía se iba eliminando por la orina y se consideraba que era una enfermedad renal. Posteriormente, ya en el siglo XVII, se encuentra el sabor dulce en la orina, y ahí ya viene el término de diabetes mellitus. Siglo XVIII se encuentra la glucosuria. Si seguimos avanzando, de Claudio Bernard, que es uno que ya dio las bases en diabetes, ya él habla que hay un exceso de producción de glucosa en el organismo, ¿no? Un poco ya más al conocimiento que tenemos actualmente. En 1889, Minkowski y von Mering hacen una pancreatectomía en perros y el perro desarrolla diabetes. Entonces ya en ese momento entonces se identifica que era el páncreas el órgano afectado en la diabetes. Y lo que cambia la historia, en 1921, Banting y Best descubren la insulina y lo aplican a un individuo, que es el primer individuo que se aplica en 1921, y allí cambia la historia de la diabetes. ¿No? Si ustedes se imaginan qué podía haber pasado con los pacientes antes del descubrimiento de insulina, pues los pacientes se morían. Entonces, en esa época, antes del descubrimiento de la insulina, la única opción que había era dieta, porque los hipoglicemiantes recién se descubren en 1950. Antes de 1920 no había nada. Entonces, en esa época eran dietas heroicas, y eran las dietas hipoglúcidas, dietas bajas en calorías, bajas en carbohidratos, que hasta ahora muchos siguen repitiendo. Las dietas de los diabéticos ya no son bajas, no son hipoglúcidas. Las dietas del diabético son normoglúcidas, simplemente la cantidad de calorías que hay que calcular. Entonces, antes del descubrimiento de la insulina, que la dieta era una dieta que el paciente se moría desnutrido para que no muera por diabetes, entonces las dietas eran muy estrictas. Entonces ha cambiado en el tiempo. Entonces la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades, es un síndrome, no es una enfermedad la diabetes mellitus, es un grupo de enfermedades. Todos ellos tienen en común que causan hiperglicemia. Puede ser por deficiencia absoluta o deficiencia relativa de la insulina, y van a causar a largo plazo complicaciones crónicas de la enfermedad, básicamente micro y macrovasculares. Entonces todas las causas de diabetes, que son muchas causas de diabetes, tienen en común que todas tienen hiperglicemia. Entonces la clasificación de diabetes también ha cambiado. Hubo una primera clasificación en la década del 70, posteriormente en el 80, y actualmente la que nos está rigiendo ya tiene más de 10 años que se está empleando. Se ha ido cambiando. La nomenclatura primero era diabetes tipo 1, diabetes insulino dependiente,
diabetes no insulino dependiente, la diabetes juvenil, diabetes del adulto, es una serie de definiciones que ya se han ido dejando. Actualmente, básicamente, se habla de dos grandes grupos. Vamos a ver que hay otros grupos también, pero es diabetes tipo 1 y tipo 2. Ya no se habla de diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente, ese término ya no se utiliza porque presta confusión. Porque un diabético tipo 2 que usa insulina, ¿qué cosa es? ¿Es insulino dependiente? No, es un insulino requiriente. Entonces ya se empezaron a emplear términos que hacían más confuso, ¿no? Entonces para eso ya no se usa simplemente tipo 1 y tipo 2. Los síntomas de la diabetes, síntomas clásicos por la hiperglicemia, son dados porque la glucosa es una sustancia osmóticamente activa. Al no poder ingresar la glucosa a las células, porque no hay insulina o porque no actúa la insulina, va a aumentar la glucosa en sangre. Y cuando sobrepasa el umbral renal, que es más o menos 180 miligramos, comienza a escapar glucosa por la orina y la glucosa jala agua. Entonces, cuando escapa glucosa por la orina, también va a escapar agua y va a haber poliuria. Y la respuesta a la poliuria es que el paciente va a tener polidipsia. Al no ingresar la glucosa a las células, va a haber una desnutrición de las células. Las células no tienen alimento, porque la glucosa alimenta a las células. Entonces el paciente tiene hiperfagia. Y al no poder ingerir o no poder absorber los nutrientes, va a haber pérdida de peso, que son los síntomas clásicos en la diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. En la diabetes da complicaciones crónicas, micro y macrovasculares, pero también da unas complicaciones agudas que vamos a mencionarlo más adelante. La diabetes es una hiperglicemia crónica, no es una hiperglicemia aguda, es una hiperglicemia crónica. Y eso va a dar una serie de problemas, ¿no? Básicamente micro y macrovasculares por la glicemia. Ustedes ven acá cómo cambió la historia de la diabetes. En 1921 se empieza a utilizar la insulina en humanos. Antes de 1921, la mortalidad, la que está en línea roja, eran básicamente complicaciones agudas. Morían por cetoacidosis o por estado hipermolar. No habían complicaciones crónicas, eran muy pocas las complicaciones crónicas. Comenzó el tratamiento con insulina y ven cómo dramáticamente disminuyen las complicaciones agudas, pero el problema ahora son las complicaciones crónicas. Las infecciones casi no han variado, ha disminuido un poco, pero el cambio es dramático en la aparición de complicaciones crónicas cuando se utiliza la diabetes, porque los pacientes tienen mayor sobrevida. Entonces, en la clasificación de la diabetes se toma como rol importante la insulina. Si hay insulina o no hay insulina. Si no hay insulina, generalmente por una destrucción autoinmune en células beta, hablamos de un tipo de diabetes, y si hay insulina, pero esa insulina no actúa en forma adecuada, hablamos que hay una resistencia a la insulina y da otro tipo de diabetes. Entonces, acá es la clasificación de la diabetes. Primero, diabetes tipo 1. Simplemente es tipo 1, es en números arábigos, porque hace algunos años se ponían números romanos, actualmente simplemente es que en números arábigos, diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 hay dos formas, una forma autoinmune y otra forma no autoinmune. La más frecuente, la clásica, es la forma autoinmune. En la forma no autoinmune o idiopática se localiza en algunos grupos poblacionales muy específicos, pero la gran mayoría de diabetes tipo 1 son autoinmunes. El otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 dentro de la fisiopatología hay dos fenómenos. Uno es la resistencia a la insulina y el otro es la disfunción de células beta. Tienen que haber los dos mecanismos para que se produzca la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina, hay insulina pero no actúa en forma adecuada. Al no actuar en forma adecuada, el organismo va a producir más insulina para vencer esa resistencia. Entonces va a haber un estado de hiperinsulinemia va a tratar de compensar la insulinoresistencia. Mientras el páncreas pueda seguir produciendo insulina, no se va a presentar la diabetes. Pero en el momento que ocurra la disfunción de células beta, que el páncreas ya no puede producir más insulina, en ese momento se produce la diabetes tipo 2. ¿No? Por eso que en la diabetes tipo 2 hay dos formas. En uno que predomina la resistencia a la insulina y en otra forma que predomina la disfunción de células beta. Pero en los ambos tipos
tienen resistencia a la insulina y tienen disfunción de células beta. En uno predomina la resistencia, en otro predomina la disfunción de células beta. En los dos grandes tipos de diabetes tipo 2. Y además hay otros tipos específicos de diabetes que antiguamente se llamaban la diabetes secundaria, ahora se ponen como otros tipos específicos. Dentro de ellos tenemos defectos genéticos en función de células beta no producen en forma adecuada la insulina, producen más proinsulina o producen una insulina defectuosa, que es raro. Tenemos defectos genéticos en la acción de la insulina. Hay insulina pero no actúa porque hay un problema en el receptor de la insulina o no se acoplan en forma adecuada por problemas genéticos. Tenemos enfermedades del páncreas, pancreatitis, pancreatectomía, cualquier enfermedad del páncreas que también nos va a dar diabetes. Endocrinopatías, acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma, que nos pueden dar diabetes como parte de la endocrinopatía, inducido por medicamentos, básicamente corticoides, diuréticos tiacidas, infecciones y otras formas poco comunes dentro de la diabetes. Todo esto, que antiguamente era diabetes secundaria, se le pone como otros tipos específicos. Y tenemos un cuarto grupo, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional no es una diabetes diferente. La diabetes gestacional puede ser tipo 1 o tipo 2, pero se le ha puesto en un grupo diferente por la importancia que tiene en la madre y en el feto. Uno habla de diabetes gestacional cuando se diagnostica por primera vez la diabetes durante el embarazo. Eso es diabetes gestacional. Podría haberlo tenido antes del embarazo y no fue diagnosticada, pero si se diagnostica en el embarazo es diabetes gestacional. Acá tenemos algunas diferencias entre la tipo 1 y tipo 2, que habitualmente no es difícil la diferencia, pero en unos pacientes sí puede ser un poco complicado. En el tipo 1 no hay insulina. En el tipo 2 tienen insulina alta. Entonces una diferencia en la porción de insulina. La edad de inicio habitualmente o generalmente tipo 1 es en personas jóvenes, pero puede presentarse en personas adultas, en personas ancianas, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 habitualmente se presenta en personas adultas, pero puede presentarse en niños y en jóvenes. Por lo cual la edad no nos diferencia si es un tipo 1 o tipo 2. Se habla de una epidemia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Cada vez hay niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Y también hay con más frecuencia personas alrededor de los 50 años que debutan con diabetes tipo 1. ¿No? Pero si bien es más frecuente tipo 1 en jóvenes y el tipo 2 en adultos, se puede dar en cualquier edad ambos tipos de diabetes. Sí. Pero eso ya muchísimos años. La diabetes juvenil, diabetes de adulto, hace más de 20 años que ya no se utiliza. Habitualmente el tipo 1 son delgados. Habitualmente el tipo 2 son obesos. Pero puede haber un tipo 2 delgado o puede haber un tipo 1 obeso. Entonces, un niño obeso tiene todo el derecho de ser un tipo 1. Puede ser diabetes tipo 1, ¿por qué no va a ser? Tiene más riesgo de tener diabetes tipo 2. ¿No? Pero el fenotipo tampoco nos ayuda. Lógicamente, si uno al final va sumando todo, ya nos va acercando a cuál puede ser. En tipo 1 habitualmente es una enfermedad de inicio brusco. Tiene pocos días o muy pocas semanas de cuadro clínico. En cambio, en diabetes tipo 2 el cuadro clínico es muy prolongado, puede tener meses o años antes del diagnóstico. Entonces, cuando uno diagnostica diabetes tipo 1, habitualmente el tiempo de enfermedad es pocos días, o 1 o 2 semanas máximo. Cuando uno diagnostica un tipo 2, uno asume que el paciente ya tiene por lo menos 8 años de enfermedad, que su enfermedad ya comenzó 8 años antes. Y habitualmente, ustedes saben, el tipo 2 le hacen un examen al azar por alguna razón y le encuentran glucosa alta. Y el paciente no tiene ningún síntoma. Puede estar con 400, 500 y el paciente no tiene ningún síntoma. Porque como es lento, se va adaptando el organismo y no tiene sintomatología. Cambio tipo 1, que es muy rápido, se hace mucho más sintomatología, es mucho más aparatoso. Y el tratamiento en diabetes tipo 1, bueno, es dieta, ejercicios e insulina. Y en tipo 2, dieta, ejercicios, hipoglicemiantes orales y al final pueden usar insulina. Estas son las formas clásicas en diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Pero hay formas, por ejemplo, ya se habla de una diabetes tipo 1,5 o la diabetes tipo LADA.
porque no es tan simple como es uno tipo 1 o un tipo 2. Puede haber una que puede ser difícil. Puede ser un tipo 2 que rápidamente, en menos de un año, ya no responda a hipoglicemia antes y que requiera insulina. O puede haber un tipo 1 que tiene algo de reserva, que puede responder a hipoglicemia antes hasta por 2 años y luego ya no responde, ¿no? Entonces puede haber alguna situación en la cual puede no ser tan clara la diferencia. Habitualmente uno puede diferenciarlo, pero en algunos pacientes no es tan fácil. Uno adulto que debute, delgado, que debute con cetoacidosis diabética, puede ser un tipo 1, pero muchas veces no resuelve la cetoacidosis diabética y no requieren pastillas y el paciente solo controla con dieta, ¿no? Entonces en algunos casos puede ser un poco más complicado el diagnóstico diferencial. Entonces en la tipo 1 no hay insulina. Realmente es un proceso de destrucción de células beta, no produce nada de insulina y desarrolla la diabetes. La prevalencia varía. En países del hemisferio norte es mucho más alta la prevalencia de diabetes tipo 1, en países del hemisferio sur es mucho más bajo. En nuestro medio es más o menos 3 por 100.000 diabetes tipo 1, y del total de diabéticos, más o menos 2 a 3% son diabetes tipo 1. En el hemisferio norte, más o menos 15% del total de diabéticos son tipo 1. ¿No? Es mucho más frecuente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y hay varias razones que tratan de explicar por qué hay esas diferencias. En el tipo 1 hay factores genéticos asociados al antígeno de histocompatibilidad, al HLA. La transmisión genética es mucho más fuerte en diabetes tipo 2 que en tipo 1. En tipo 1 hay una transmisión genética, pero es más marcada en tipo 2. Acá más está asociado a los antígenos de histocompatibilidad, HLA. El DR3 y DR4 confieren mayor riesgo de tener diabetes. Todos los individuos que tienen DR3, DR4 no van a hacer diabetes. Tienen más riesgo de hacer diabetes. La historia familiar no es muy alta, ven acá un 10%. En gemelos idénticos, en un 50% pueden desarrollar diabetes. De la mitad, y la otra mitad no. En cambio, en diabetes tipo 2, gemelos idénticos, casi más 80-90% hacen diabetes, ¿no? Hay mayor penetrancia en diabetes tipo 2 que en tipo 1. Hay algunos factores de riesgo. Lógicamente, si alguien tiene un familiar con diabetes tipo 1 y tiene HLA, DR3, DR4, tiene alto riesgo de ser diabético en el futuro. Si alguien tiene un hermano con diabetes pero no tiene DR3, DR4, tiene menos riesgo de hacer diabetes en el futuro. O sea, confieren mayor riesgo estadístico el DR3, DR4. Entonces el inicio es rápido, pocos días, es muy brusco, y se va hay una variación estacional. En invierno es más frecuente la presentación de diabetes tipo 1. Y alrededor de la pubertad es el momento en el cual se presenta con más frecuencia la diabetes tipo 1. ¿No? En la pubertad se van a producir una serie de hormonas antagónicas a la insulina. Aumenta la hormona de crecimiento, IGF-1, esteroides sexuales que son antagónicos a la insulina, y en la pubertad habitualmente con más frecuencia se presentan la diabetes tipo 1. Entonces tipo 1 depende de la insulina para vivir. Si no se coloca insulina se muere. Son pacientes que requieren insulina necesariamente. Entonces hemos tenido, por ejemplo, una paciente que se le hizo diagnóstico de diabetes a los pocos meses de nacida. Estuvo inicialmente con insulina, pero un médico se le ocurrió quitarle la insulina y le dio pastillas. Y actualmente tiene más de 20 años y sigue con pastillas. Sigue con sus sulfonilurias. O sea, no era un tipo 1, un tipo 2. Entonces, puede haber toda una serie de modalidades. Hay algunos tipo 1, tipo 2, por problemas más de receptor de sulfonilurias que se presentan muy temprano. No se le da un medicamento que ocupe receptor y, lógicamente, esto va a corregir. Pero eso es muy raro, pero hay esas posibilidades. Habitualmente, cuando debutan con diabetes, debutan con cetoacidosis diabética, cada vez menos se presentan con cetoacidosis diabética porque lógicamente hay las glucosas al minuto que en muchas clínicas, centros, un paciente le hacen y detectan más temprano. Uno hace cetoacidosis cuando el diagnóstico no es temprano, cuando evoluciona la enfermedad, y hacen cetoacidosis diabética. Pero cada vez hay menos cetoacidosis diabética porque hay más conocimiento de la enfermedad y se toma glucosa con más facilidad.
Acá la diabetes tipo 2, que antiguamente era diabetes del adulto, acá habíamos dicho es básicamente resistencia a la insulina más el problema de disfunción de células beta. Y lo que va a haber es acá una glucotoxicidad. La glucosa es tóxica. Cuando está alta la glucosa, ocasiona más resistencia a la insulina y se crea todo un círculo vicioso. Cuando hay una cantidad adecuada de insulina, la insulina va a su receptor, lo ocupa y ejerce su efecto fisiológico. Si hay un problema de que no hay respuesta adecuada a la insulina, la resistencia a la insulina, entonces en el mecanismo compensatorio el páncreas produce más insulina. Al haber más insulina, disminuyen los receptores para insulina. Hay un efecto contrario, lo que se llama el down regulation por la insulina. ¿Sabe? Más insulina, disminuyen los receptores. Disminuyen los receptores, el páncreas tiene que producir más insulina y se crea el círculo vicioso hasta que las células beta no pueden producir más y se desarrolla la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un problema de la civilización. O sea, cuanto más civilizado es una población, tienen más diabetes tipo 2, una enfermedad asociada a la obesidad y al sedentarismo. En Estados Unidos, en México hay un grupo que son los indios Pima, seguro han escuchado hablar de los indios Pima, son un grupo de nativos que están en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Hasta fines del siglo XIX no tenían diabetes, porque vivían libres, y comenzando el siglo XX les colocaron en reservaciones, entonces les limitaron su movilidad. El Estado norteamericano subvenciona a estos nativos, o sea, les da dinero. Entonces ellos, sedentarios, han comenzado a subir de peso y actualmente es la población que tiene más alta prevalencia de diabetes en todo el mundo, más de 50%. Y lo único que ha cambiado en ellos es el medio ambiente, porque siguen casándose entre ellos, no se han mezclado con otras tribus. No, por eso la diabetes tipo 2 es una enfermedad de la civilización. Uno puede tener los genes, pero si no hay el factor ambiental, no desarrolla la diabetes tipo 2. Entonces, para prevenir la diabetes tipo 2, hay que evitar la obesidad y evitar el sedentarismo, que son los factores ambientales que van a hacer que se desarrolle la diabetes tipo 2. Entonces, es básicamente asociado a la obesidad y a la obesidad central, la obesidad androide, que es una obesidad mucho más heterogénica. Entonces, los factores relacionados con diabetes tipo 2, acá ven hábitos nutricionales, obesidad, sedentarismo, y hay otros factores que se van a agregar. Y la edad, cuando uno va aumentando la edad, aumenta la prevalencia de diabetes tipo 2, antecedentes familiares, que hay mayor penetrancia familiar, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, pues importante. Una mujer que ha hecho diabetes mellitus gestacional tiene alto riesgo de hacer diabetes mellitus permanente en el futuro. Es un grupo de población que no puede prevenir la diabetes. Y además, factores relacionados al síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, que va al síndrome metabólico con mayor riesgo de hacer diabetes. Entonces, cuando nosotros vemos la diabetes, solamente estamos viendo la parte superior, la punta del iceberg, que es la diabetes tipo 2, pero debajo hay mucho más grande. Debajo tenemos los genes que predisponen a diabetes, que pueden tener mucha gente los genes, pero si no hay los factores ambientales no desarrolla. Entonces ya hay factores que uno sigue subiendo y empieza la insulinoresistencia, la hiperinsulinemia, tiene la insulina alta, la glucosa está normal, el paciente es gordito, sigue avanzando y ya empieza a haber una capacidad limitada del páncreas, se desarrolla la intolerancia a la glucosa, tolerancia alterada a la glucosa y al final desarrollan la diabetes. O sea, previo al que uno diagnostique una glucosa alta en ayunas, hay todo un episodio, ha habido una intolerancia a la glucosa, ha habido una tolerancia alterada en ayunas, ha habido elevación de la glucosa postprandial y más tardíamente se eleva la glucosa en ayunas. Entonces, pues hacer glucosa en ayunas para diagnóstico de diabetes es muy tardío. Es mejor hacer en un paciente 2 horas post-alimentos, 2 horas postprandial. Se eleva más temprano la glucosa postprandial que la glucosa en ayunas. ¿Vale? En general se recomienda que sea la glucosa en ayunas porque lógicamente no está estandarizado la postprandial. Postprandial para un paciente puede ser un pan con té, para otro puede ser su tacu-tacu. Entonces es variable, es variable. Por eso es que se recomienda por la facilidad hacer glucosa en ayunas. Pero en un paciente particular, un paciente individual que uno tenga, uno debería pedirle glucosa postprandial
porque se eleva más temprano que la glucosa en ayunas. Entonces, la diabetes tipo 2, insulinoresistencia y disfunción de células beta. Hay pacientes que tienen solamente insulinoresistencia y no hacen diabetes. El páncreas compensa. O puede haber disfunción de células beta y no hacer diabetes. La conjunción de ambos es que va a presentar la diabetes tipo 2. Entonces, dentro de la fisiopatología, está alterado el páncreas porque hay una disfunción de células beta, no está produciendo la cantidad de insulina adecuada que necesita ese individuo. Al no actuar la insulina en forma adecuada, el hígado comienza a producir más glucosa. O sea, la insulina va a parar la producción de glucosa. Si no hay un efecto adecuado de la insulina, el hígado comienza a producir más glucosa y el músculo no lo puede utilizar por la resistencia a la insulina y entonces desarrolla la hiperglicemia. Porque no hay buena producción de insulina, se está produciendo más glucosa y esa glucosa no está siendo captada, ¿no? Y al final termina en la hiperglicemia. Entonces acá ven, el paciente puede tener la genética, no va a ser, pero sí se acompaña con el medio ambiente, insulinoresistencia, va a haber hiperinsulinemia, esto va a una compensación, la compensación más o menos puede hacer que el paciente no presente la hiperglicemia, pero si se le asocia a la disfunción de células beta, al final termina en diabetes, y esto en complicaciones micro y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares están asociadas con la hiperglicemia. Las complicaciones macrovasculares están asociadas más con la hiperinsulinemia. En la diabetes tipo 1 no hay hiperinsulinemia, porque no hay insulina. Entonces la diabetes tipo 1 básicamente hacen complicaciones microvasculares. ¿De qué fallece un diabético tipo 1? Insuficiencia renal con amaurosis, complicaciones microvasculares. En cambio el diabético tipo 2 fallece con complicaciones macrovasculares. Hace un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral o amputado, ¿no? Entonces es la diferencia en las complicaciones, porque en la diabetes tipo 2 hay un estado de hiperinsulinemia crónica, mucho antes de que aparezca la hiperglicemia y hay un estado de hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia es un factor aterogénico. En el tipo 1 no hay insulina, es básicamente por la hiperglicemia que van las complicaciones microvasculares. Esto es un gráfico de la diabetes tipo 2, pero podría ser igualito al tipo 1, son igualitos. Siempre, se sabe, en la diabetes tipo 1, al haber una destrucción autoinmune, hay una pérdida progresiva de la producción de células beta hasta que se agota y desarrolla. En la diabetes tipo 2 se pensaba que no era así, pero ahí el UKPDS, que es un estudio muy grande en el Reino Unido, comenzaron a hacer dosaje de insulina en los pacientes tipo 2 y vieron que al inicio del tratamiento estaba en un nivel y le fueron midiendo en el tiempo y se vio que iba disminuyendo la producción de insulina en el tiempo, y con eso se hace una proyección cuando podía haber estado al 100% la masa de células beta, y se vio que más o menos 10 años antes de que aparezca el tratamiento ya debería haber comenzado el deterioro en la función de células beta. En tipo 2 también hay una pérdida progresiva, por eso es que los tipo 2 al final casi todos terminan usando insulina. Claro, es una disfunción, o sea, ya no pueden producir más porque ya están en sobredemanda hasta que ya no pueden producir, se agotó su reserva y ahí se produce la diabetes tipo 2, ¿no? Y en el tiempo se siguen perdiendo, siguen disminuyendo la masa de células beta. Por eso decía, cuando uno diagnostica diabetes tipo 2, por lo menos la enfermedad tiene 8 o 10 años antes, y todo ese tiempo antes ha estado con una hiperinsulinemia. Y esta es un poco la historia natural, cuando uno, las líneas verticales es cuando uno diagnostica la diabetes. El nivel de insulina está alto cuando uno diagnostica diabetes y en el tiempo va disminuyendo. Entonces, si uno encuentra un paciente diabético después de 10 años de enfermedad, ya no va a estar la insulina alta, porque las células beta se han ido deteriorando. Está la insulina alta, sin embargo, ven la glucosa en ayunas, que es el amarillo, está normal.
Que la glucosa postprandial se altera mucho más rápido, empieza a subir más rápidamente. Y la resistencia a la insulina se mantiene en el tiempo, pero va disminuyendo la cantidad de insulina. Entonces, ¿qué es la insulinoresistencia? Simplemente que a determinado nivel de insulina no hay una respuesta a nivel de glucosa adecuada. Simplemente es eso. Entonces acá hay varias formas que han tal vez visto, le dan una determinada cantidad de insulina y se va midiendo cuánto de glucosa ingresa. Esa es la técnica del reclame hiperglicémico. Uno le pone insulina y le pone glucosa y se va viendo que tanto nivel de glucosa se requiere para mantener un estado de glicemia normal. Entonces cuando requiere más insulina para mantener una glucosa normal, insulinoresistencia, quiere menos insulina, menos insulinoresistencia. Esa es la técnica que se utiliza en investigación para valorar la insulinoresistencia, la técnica del CLAM hiperinsulinémico y glicémico. Es muy difícil, en la práctica no se hace, por eso es tan difícil actualmente. Nadie no se han puesto de acuerdo para ver cuál es el nivel para hablar de resistencia a la insulina. O sea, no hay un consenso. Cada uno pone un valor diferente, porque la prueba clave, la prueba más importante es el CLAM, y ninguna de las otras pruebas que se utiliza es igual que el CLAM. Algunas se aproximan más que otras, pero básicamente la eficiencia de resistencia es por la técnica del CLAM. Entonces, cuando la sensibilidad a la insulina es normal, la secreción de insulina es normal, la glucosa está normal. Cuando empieza a disminuir la sensibilidad, aumenta la secreción para compensar, empieza a haber la tolerancia alterada a la glucosa. Sigue bajando la sensibilidad a la insulina, pero ya la secreción comienza a disminuir porque ya se está agotando la tolerancia alterada a la glucosa. Y luego ya hay menor sensibilidad a la insulina, menor secreción de insulina, y empieza ya la enfermedad de la diabetes. Ven, cuando ya está con diabetes, ya hay enfermedad macrovascular en 50%, pero ustedes ven, cuando hay intolerancia a la glucosa, un 40% de pacientes ya tienen enfermedad macrovascular. Entonces la enfermedad macrovascular está antes del diagnóstico de la diabetes. Y eso es lo que, no vamos a hablar mucho porque hay un tema que vamos a hablar sobre esto, lo que salió para hablar del síndrome de insulinoresistencia, que ha tenido varios nombres. Síndrome X, actualmente es conocido como síndrome metabólico. En el centro de todo esto está la insulinoresistencia, pero es difícil qué nivel hablamos de insulinoresistencia, o sea, no hay un acuerdo. Pero alrededor de toda esta insulinoresistencia está intolerancia a la glucosa, obesidad, dislipidemia, hipertensión, todos otros, y eso es lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, antes de que se presente la diabetes, se presenta la intolerancia a la glucosa. Son niveles anormales de glucosa que son intermedios entre el normal y la diabetes. Es intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿cómo definimos diabetes? Acá, este valor que está acá ya no es 110, es 100. Entonces, el valor normal en ayunas es menos de 100. Y a las 2 horas ya no es 140, es 126. ¿no? Hay que actualizar este slide. Entonces, el valor normal de glucosa en ayunas es menos de 100. Y para hablar de diabetes se requieren valores por encima de 126. Valores entre 100 y 126 es tolerancia alterada a glucosa en ayunas. Los valores normales de glucosa menos de 100 y para hablar de diabetes más de 126. Valores intermedios hablaba de intolerancia a la glucosa en ayunas. Esto lo han cambiado hace poco. Ahora, yo no sé si en verdad, porque uno en la clínica ve un montón de pacientes que están con 103, 105, y el problema es
Este paciente ya uno lo cataloga como intolerancia a la glucosa, grupos de alto riesgo, pero habría que evaluar cada caso, ¿no? O sea, no es que uno tenga que dar tratamiento, sino hay que evaluar cada caso. ¿Cómo es que cambian los valores de glucosa? ¿Por qué cambian? Porque esto, lo de la glucosa, no es como, por ejemplo, le hago un examen de TSH. Entonces saco una población, saco la media, 2 deviaciones estándar y hablamos que es el rango normal. En glucosa no es así. En glucosa no es que saco una población y saco la media, eso no es rango estadístico en glucosa. Los valores de la glucosa han ido cambiando porque los indios Pima que le mencionaba son un laboratorio viviente. A los indios Pima hace muchísimos años, desde 40, 50 años, les toman muestras una vez al año, muestras de sangre. Y tienen un banco de sangre. Y en el tiempo van viendo, y el factor que va a predecir o que me va a decir el valor de glucosa es la aparición de retinopatía. Entonces, pacientes que hacen retinopatía ven en retrospectiva con qué valores de glucosa estuvieron. Y por eso han ido cambiando y actualmente han visto que con valores en más de 100 en el tiempo hay mayor riesgo de hacer retinopatía diabética, ¿no? Por eso han bajado los valores. Pero yo no sé si para toda la población pueden ser iguales, o sea, para ese grupo es así. Entonces hay que tener cuidado, pero los valores que van a encontrar en los textos actuales es menos de 100 normal, más de 126 es de diabetes. Pero una cifra de más de 126 no le hace diagnóstico de diabetes. Para hacer el diagnóstico de diabetes tiene que haber por lo menos 2 valores encima de 126 en ayunas separados por más de una semana y que no haya un factor que esté ocasionando la hiperglicemia. Si al paciente le están dando 100 miligramos de prednisona, bueno, no le van a hacer diagnóstico de diabetes en ese momento, ¿no? Porque hay un factor que está ocasionando. Si el paciente tiene un infarto, le encuentran 200 de glucosa, no le van a hacer diagnóstico de diabetes. Ahí se habla básicamente de hiperglicemia, de estrés, que hay que reevaluar si hay diabetes en el futuro. Si no hay ningún factor y uno encuentra glucosas en ayunas en más de 2 oportunidades de 126, entonces uno hace el diagnóstico de diabetes y no es necesario hacer ningún otro estudio. Es en ayunas. El postprandial, el valor normal es menos de 140 y para hablar de diabetes es más de 200. Los pacientes que tienen glucosa postprandial en más de 200, en 2 o más oportunidades, sin síntomas, se hace el diagnóstico de diabetes. Paciente que tenga un valor de glucosa encima de 200, con síntomas, se hace el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces hay que estar claro en el diagnóstico de diabetes. Paciente con síntomas le encuentra un valor en más de 200, ya está hecho el diagnóstico, no le van a pedir prueba de tolerancia a la glucosa, que es lo que muchas veces lo hacen. Entonces el paciente que empieza con glucosa 200 termina con 600 de glucosa, luego la prueba de tolerancia. Entonces, más de 200 de glucosa, síntomas, ya está hecho el diagnóstico de diabetes. 2 valores encima de 200, postprandial, sin síntomas, ya está hecho el diagnóstico de diabetes. Y 2 valores encima de 126 en ayunas, ya hace el diagnóstico de diabetes. Entonces acá es lo que habíamos mencionado. Y el año que pasó, ha habido un consenso también para considerar que la hemoglobina glicosilada puede servirnos para el diagnóstico de diabetes. Hasta el año pasado no servía porque se argumentaba que no había una uniformidad en los laboratorios que hacían la medición de hemoglobina glicosilada, por eso es que no se podía comparar. Pero no hay uniformidad tampoco para medir la glucosa en los laboratorios. Ustedes mandan a 2 laboratorios y les va a medir una glucosa diferente. Entonces se ha visto que una hemoglobina glicosilada encima de 6,5% debería ser el diagnóstico de diabetes, y entre 6,1 y 6,5 paciente con alto riesgo de hacer diabetes. Lo normal de glicosilada es menos de 6%. Entonces, encima de 6,5 uno ya podría hacer el diagnóstico de diabetes. El problema de la diabetes son las complicaciones crónicas. Ese es el problema, por eso es la importancia en la diabetes, por el daño que va a ocasionar y la mayor mortalidad por las complicaciones tardías de la diabetes.
Dentro de ello, las complicaciones macrovasculares, enfermedad coronaria, vascular periférica, o complicaciones microvasculares, tenemos la retinopatía, nefropatía y la neuropatía diabética, que son las principales. La diabetes compromete todo, pelos, uñas, piel, no se le escapa nada. Simplemente se mencionan estas complicaciones por la importancia, por la repercusión que tiene, pero la diabetes compromete todo. Entonces, la diabetes da problemas en retina, en ojos, en piel. Hay una serie de complicaciones reumatológicas que son por diabetes, que más frecuente en diabéticos, sinovitis, bursitis, hombro doloroso, movilidad articular limitada, una serie de problemas reumatológicos que son mucho más frecuentes en la diabetes que en otras condiciones. La diabetes es la segunda causa de ceguera en el mundo. La diabetes es en este momento la principal causa que los pacientes estén en diálisis por insuficiencia renal terminal. Ya estuvo ahí actualmente la primera causa. La hiperglicemia es el factor que está asociado con la retinopatía. Eso lo ha demostrado en un estudio del DSCT, que es un estudio norteamericano que hace muchos años. En el DSCT fue en diabetes tipo 1. Se tomó dos grupos de diabetes tipo 1. En uno se le dio tratamiento convencional. Convencional es como hacemos habitualmente, insulina en la mañana, insulina en la noche, lo vemos dentro de un mes, vaya a la dietista, o sea, lo que hacemos normalmente. Y el otro era un grupo en tratamiento intensificado, en el cual le ponían insulina 4 o 5 veces al día, su automonitoreo 3 o 4 veces al día, visita al médico por teléfono, mucho más estricto. Y este estudio que estaba programado para 10 años tuvo que interrumpirse a los 8 años porque el grupo que tenía mejor control, el grupo de tratamiento intensificado, tenía mucho menos retinopatía que aquel que tratamiento convencional. Menos neuropatía, menos retinopatía, menos nefropatía. Entonces el DST lo demostró sin ninguna duda de que las complicaciones microvasculares estaban asociadas con el control de la hiperglicemia. Después ya un estudio del ENDIT, que fue una prolongación del DSCT, demostró que siguiendo a mucho más largo plazo también había mejoría en complicaciones macrovasculares. Pero el DSCT en el primer estudio no demostró mejoría en complicaciones macrovasculares, pero sí en microvasculares, ¿no?, relacionado con la hiperglicemia. Entonces la hiperglicemia es un factor importante, pero ustedes van a ver pacientes diabéticos que tienen 20 años de diabetes y no hacen retinopatía o no hacen neuropatía. Otro paciente que tiene 5 años de diabéticos y tienen una retinopatía, una neuropatía terrible. También hay un factor genético en cada paciente. En pacientes hay factor que predispone a que hagan las complicaciones mucho más rápido que otros, teniendo el mismo control metabólico. Eso no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es el control metabólico, ¿no? Ser lo más estricto posible en el control para disminuir. Hay varias formas de oftalmopatía, retinopatía. Las cataratas son mucho más prevalentes en diabetes, glaucoma, son mucho más frecuentes en diabéticos. Ustedes ven acá, en las flechas hay exudados, hay zonas donde no hay irrigación. Entonces, la diabetes, la retinopatía, hay dos formas, la retinopatía no proliferativa y la proliferativa. La proliferativa es cuando empiezan a salir nuevos vasos. Hay neovasos, donde está la flecha, hay neovasos. Y hay zonas isquémicas, zonas de exudados, la parte blanca, grande. Entonces, la retinopatía no proliferativa, no hay proliferación de vasos, pero no proliferativa, es reversible. La proliferativa ya es irreversible. En la proliferativa, por la complicación microvascular, se van a ocluir los vasos. Va a haber isquemia en la retina, y la isquemia es un estímulo para la liberación de sustancias angiogénicas, y van a formar neovasos de mala calidad que se van a meter al humor vítreo, se van a meter en la retina, se van a romper y va a dar la ceguera. Entonces, tratamiento en los pacientes con retinopatía es rayos láser, quemar todos los vasos, los neovasos. Es el tratamiento en la retinopatía. La nefropatía en diabetes tipo 2 puede encontrarse antes del diagnóstico. En general, las complicaciones en la diabetes tipo 2 pueden encontrarse en el momento del diagnóstico.
porque la enfermedad ya tiene 8 o 10 años antes. En cambio, en la diabetes tipo 1, las complicaciones aparecen después de 5 años de enfermedad. Entonces, cuando ustedes ven un diabetes tipo 2 diagnóstico, tienen que buscar complicaciones tardías. Y si no hay, cada año. En cambio, en el diabético tipo 1 se recomienda a partir del 5.º año de enfermedad hacer las evaluaciones anuales, ¿no? Porque por el tiempo de enfermedad todavía no hay tiempo de hacer las complicaciones. Entonces, la nefropatía se encuentra mucho más en diabetes tipo 1, también en tipo 2, pero en tipo 2 son complicaciones macrovasculares con más frecuencia. La nefropatía tiene una serie de pasos que van ocurriendo. Inicialmente hay unos cambios funcionales, aumenta la depuración de creatinina. Ustedes a un paciente le ven una depuración de creatinina de 130, 140. Es que buen riñón tiene el paciente, si lo normal es 100 mililitros por minuto, el paciente tiene 150 por minuto. Y es la primera etapa, la etapa de hiperfiltración. Esto va a llevar a una hipertrofia de los glomérulos y una hipertrofia del riñón, va a dar una nefromegalia. Entonces, inicialmente vamos a encontrar un aumento en el tamaño renal y un aumento en la depuración de creatinina, que es la primera etapa. Con un buen control metabólico esto se puede estabilizar. Si el paciente sigue mal controlado, comienza a caer la depuración de creatinina, comienzan a haber cambios estructurales ya no funcionales y empieza a haber la microalbuminuria. Comienza a escapar pequeñas cantidades de albúmina por la orina, comienza a disminuir la filtración glomerular. Sigue progresando, comienza a aumentar la proteinuria, se hace proteinuria franca, y una vez que la filtración glomerular comienza a caer de baja de 100, y es irreversible. De 100 va a seguir bajando y es irreversible. Y en la proteinuria, cuando está la filtración glomerular en menos de 50, comienza a aumentar la creatinina. La creatinina es un marcador muy tardío. Cuando aumenta creatinina ya hasta ese riñón menos del 50% está funcionando, es muy tardío. Entonces aumenta creatinina y llega a la insuficiencia renal terminal. Pacientes diabéticos, cuando están con una filtración glomerular de menos de 20, ya deben entrar a diálisis. A diferencia de no diabéticos, que habitualmente cuando está debajo de 10 recién entran a diálisis. En diabéticos con una depuración de menos de 20 ya deben entrar a diálisis. En la diabetes lo que hay es un estado de hiperfiltración glomerular. En la diabetes, por los problemas microvasculares, hay una disminución de la arteriola eferente, hay una vasoconstricción de la arteriola eferente. Eso causa una hipertensión intraglomerular. Esa hipertensión intraglomerular, y además la glucosa va a pasar, está más alta, va a pasar la glucosa y va a reabsorber más glucosa el glomérulo, ocasionando aumento de tamaño. Y hay cambios en la polaridad del endotelio, o sea, se pierde la polaridad y empieza a escapar albúmina, ¿no? Y esos son los cambios iniciales, que hay cambios funcionales inicialmente, simplemente por aumento de la glucosa, por aumento en la presión intraglomerular, pero si esto persiste ya hay cambios en la estructura, ya inicialmente es por el problema de los polos positivos o negativos que tienen las albúminas en relación a la membrana glomerular. Se pierde eso, pero posiblemente ya se pierde el pasaje y empiezan a escaparse. Hay pocas enfermedades que son proteinúricas. La diabetes es una enfermedad muy proteinúrica, da proteinuria masiva. ¿Se acuerdan qué otras enfermedades dan proteinuria masiva? 10 gramos de proteinuria, 15 gramos. ¿Qué enfermedades dan? No, las glomerulopatías primitivas, primarias, no dan mucho, dan 2 gramos, 3 gramos. Pero proteinuria masiva, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos. Mieloma. ¿Qué más? Lupus. Lupus, mieloma, diabetes son enfermedades que dan proteinuria masiva.
de hiperfiltración, así es. Así es. Así es. Así es. En esos pacientes lo que hay que hacer es tratar de normalizar no solamente la glucosa, ¿no? Porque la diabetes no solamente es normalizar glucosa, es también hipertensión, dislipidemia. Normalizar todos esos factores para estabilizarlo. Siempre el UKPDS es un estudio muy grande que está sacando muchos estudios. En uno de los tantos estudios que hizo, comparó dos grupos de población con diabetes, los dos con el mismo grado de control metabólico en la diabetes, pero en uno de ellos, en un grupo con control estricto de la hipertensión, en el otro grupo con un tratamiento convencional que no era muy estricto. Los dos tenían el mismo nivel de glucosa, pero se vio que hacían más complicaciones por la diabetes los que tenían hipertensión en relación a aquellos que tenían su presión normal, teniendo los dos el mismo valor de glucosa, ¿no? Entonces, no solamente normalizar la glucosa, diabéticos, su glucosa normal, pues si no controlan la hipertensión, igual van a ser complicaciones por la diabetes. Si no controlan dislipidemia, igual va a ser la complicación. Entonces, la nefropatía hay tantas etapas que mencionaba, de la hiperfiltración, cambios estructurales, microalbuminuria, proteinuria, insuficiencia renal y insuficiencia renal crónica terminal. Simplemente lo mismo, las alteraciones que hay, vamos a pasarlo. Y el otro problema, que es lo más frecuente, dentro de las complicaciones, lo más frecuente es la neuropatía. En la neuropatía hay varias formas de neuropatía. Dentro de neuropatías hay la polineuropatía, la neuropatía simétrica distal, que su característica es en guante y en calcetín, manos y pies, va progresando. Es la forma relativamente más la que se diagnostica, el paciente se queja con más frecuencia de esto, pero tan frecuente como la polineuropatía es la neuropatía autonómica. Lo que pasa es que la neuropatía autonómica no se busca. La neuropatía autonómica es tan frecuente como la polineuropatía. Son las dos formas más frecuentes de neuropatía, pero hay otras formas. Hay la dermopatía, que da dolor en la distribución de un dermatoma, es como si tuviese un herpes, pero no hay brote, pero el dolor es igual. Entonces, si hay un paciente diabético con un dolor en la distribución de un dermatoma, como si fuese un herpes, eso debe ser una dermopatía, de un dermatoma. Hay las mononeuropatías, neuropatía de tercer par, cuarto par, mononeuropatías únicas o múltiples. Y hay la miotrofia diabética, en la cual se atrofia la cintura pélvica con gran debilidad, gran adelgazamiento de cintura pélvica, es la miotrofia diabética. Entonces hay varias formas de neuropatía. La más frecuente es la polineuropatía. Entonces acá ven, dentro de la autonómica va a haber alteración cardiovascular, gastrointestinal, eréctil, son manifestaciones de neuropatía autonómica. Entonces son las formas que les mencionaba: neuropatía periférica distal, que es la polineuropatía, autonómica, mononeuropatía, radiculopatía y amiotrofia diabética. Dentro de la autonómica, la polineuropatía simétrica distal, lo que es conocido, tienen adormecimientos, manos, pies, se va subiendo de parte distal a parte proximal, sensación de quemazón, o tiene hiperestesias o disestesias o anestesias o hipoestesias, una serie de variedades como manifestación de polineuropatía. Pero la neuropatía autonómica, que no se busca, puede comprometer el aparato cardiovascular. En general, en la neuropatía autonómica se compromete primero el parasimpático, porque son nervios más largos. Entonces, lo que vamos a encontrar son manifestaciones de aumento de la actividad del simpático. Es lo que vamos a encontrar en manifestaciones de neuropatía autonómica. Lo que vamos a encontrar, taquicardia en reposo. El paciente puede tener 90, 100 de frecuencia cardíaca y ser manifestación de neuropatía autonómica, ¿no? Se pone a buscar unos 1000 cosas buscando un problema cardíaco, pero puede ser, y con frecuencia lo vemos, que es una manifestación de neuropatía autonómica. Puede haber hipotensión ortostática. Paciente, yo cada vez que me levanto me mareo y me caigo. O sea, le buscan 1000 cosas, pero no se le toma la presión en diferentes posiciones, ¿no? Uno debe tomar la presión en diferentes posiciones y hacer el diagnóstico de hipotensión ortostática. Puede haber problemas gastrointestinales, neuropatía autonómica, el intestino o el tubo digestivo
básicamente tiene inervación parasimpática, el vago, que es lo que va a estimular el peristaltismo. Al haber bloqueado el parasimpático, entonces va a haber una disminución. ¿Y qué vamos a encontrar? Una gastroparesia. El estómago no se va a contraer, un estómago grande, y el paciente que va a tener náuseas, vómitos, el paciente vomita lo que comió un día antes, pesadez. Y uno le toma una radiografía contrastada y va a ver que un estómago en bota grande, la gastroparesia. A nivel intestinal, disminución de la motilidad intestinal, ¿qué va a haber? Estreñimiento. Como todo el mundo es estreñido, no le hace caso. El estreñimiento que lleva a un sobrecrecimiento de flora bacteriana, y esto va a llevar a diarrea, y ahí el paciente ya se preocupa porque tiene diarrea, ¿no? Entonces, diabético va a tener diarreas intercaladas con estreñimiento por compromiso de neuropatía autonómica. Hasta puede llegar a incontinencia fecal por compromiso de esfínter anal. Son manifestaciones de neuropatía. A nivel genitourinario, ¿qué va a haber? La vejiga neurogénica. Siempre en un diabético hay que pensar en vejiga neurogénica. Si viene un paciente diabético que hace infección urinaria 2 o 3 veces al año, tienen que buscarle neuropatía o su vejiga neurogénica. Porque si el paciente tiene vejiga neurogénica, le cambien, le modifiquen los antibióticos, nunca van a corregir eso. Porque la orina es un excelente caldo de cultivo. Y una vez que se mete un germen a la orina, no va a salir. Entonces, todo paciente mujeres, que es más frecuente, que tienen infección urinaria de repetición, que son diabéticos, tienen que buscar vejiga neurogénica. Pueden hacer un estudio de ecografía para ver residuo postmiccional y se ve el volumen que está. Y ahí lo que hay que hacer ahí, evacuar esa orina, si no, nunca se controla la infección. Y en el varón, la impotencia, la disfunción eréctil. En la mujer también ocurre, pero en el varón es mucho más marcado, ¿no? La disfunción eréctil por la neuropatía autonómica. También que como manifestación de neuropatía autonómica hay disminución de la sudoración, lo que se llama la sudoración gustativa. El paciente pierde la sudoración de la cintura para abajo y aumenta la cintura para arriba. El paciente comienza a comer, suda de la cintura para arriba. ¿Y esto por qué es importante? Porque si el paciente no suda, la piel va a ser seca, se resquebraja y se mete una infección y comienza el problema de pie diabético con todas sus complicaciones. Entonces, un paciente diabético, uno debe lubricar las extremidades porque por neuropatía autonómica hay pérdida de la sudoración. Habitualmente a partir de ahí comienza el proceso infeccioso por la piel que muy rápido se va a dañar. Y hay una serie de problemas ya de neuropatías focales que vamos a ver. Y la polineuropatía es en guante y en calcetín lo característico, pero eso puede ir ascendiendo y puede ser muy doloroso, ¿no? Esta es la autonómica que se ha mencionado. Y también, por ejemplo, en neuropatía autonómica, también se compromete la pupila, se compromete el parasimpático, que vamos a tener una midriasis. El paciente le mira, está en midriasis permanente, puede ser manifestación de neuropatía autonómica, ¿no? Entonces, todo se compromete en el diabético. Siempre hay que, si un paciente diabético hay que ver si lo que presenta tiene relación con el problema de fondo. Bueno, ¿y qué es el pie diabético? Simplemente el pie diabético, por su importancia, es cuando un paciente diabético tiene complicaciones por la neuropatía y complicaciones vasculares. Entonces, el pie diabético es la combinación de enfermedad macrovascular con neuropatía y se agrega el componente infeccioso. Eso nos va a dar las diferentes formas de pie diabético. Y eso es lo que, el famoso caso que en discusión del paciente que amputaron ahí en el Sabogal, paciente de 87 años, diabético, tenía una herida, lógicamente, bueno, le amputaron mal, pero la otra extremidad, la extremidad que la amputaron, que era teóricamente la sana, en poco tiempo iba a terminar en amputación, porque en el diabético la enfermedad es simétrica y es macrovascular, es bilateral. Un paciente diabético que le amputan una pierna tiene un periodo de 6 meses a 2 años que le amputen la otra, ¿no? Entonces ese es el riesgo.
El problema es que si hay una úlcera, esto va a precipitar las cosas. Pero en diabético, la enfermedad macrovascular, ¿por qué se diferencia la enfermedad macrovascular en el diabético de un no diabético? La fisiopatología es la misma. No sé bien, en la diabetes por la mayor oxidación, mayor glicación, es más rápido, en un tiempo más corto hacen. Y además en los diabéticos, la enfermedad macrovascular compromete arterias de mediano y pequeño calibre. Y en no diabéticos compromete arterias de gran calibre. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? En el diabético se compromete de la rodilla para abajo. En el no diabético de la rodilla para arriba. Entonces, en un no diabético yo le puedo hacer un bypass. En el diabético no hay. Por eso que en el diabético el pronóstico es peor, porque están comprometidas las arterias de la rodilla para abajo. Todas están estrechadas, ¿no? Por eso es que terminan el paciente en corto tiempo, desde luego de amputar una pierna, termina en la otra, porque el mismo proceso está ocurriendo en la otra extremidad. Esto, si uno mira acá, esto es una úlcera neuropática. Úlcera neuropática que está... ¿Qué ocurre en la neuropatía diabética? La neuropatía, la polineuropatía es sensitiva, motora y sensorial. Bueno, sensitiva, que no siente, le duele, etcétera. El paciente, hemos tenido pacientes diabéticos que van a la playa y al día siguiente tienen quemadura de tercer grado en los pies porque no lo sienten. Esa es por la parte sensitiva. En la parte motora se van a atrofiar los músculos interóseos. Ustedes localizan dónde están los interóseos, ¿no? Están entre los huesos de la mano y del pie. O sea, y la mano y el pie se atrofian los interóseos. Al atrofiarse los interóseos, jalan los dedos. Y al jalar los dedos, caen las cabezas de metatarsianos. Entonces el hueso está más en contacto con la superficie de roce. Y ahí se forman los callos. Se forma el callo y allí todo ese callo, todo este borde es callo, todo lo que está acá es callo. Y ahí al centro, tejido muerto, se forma la úlcera neuropática. Entonces la úlcera neuropática es en la zona de presión, que es de relativamente buen pronóstico. Pero al paciente le cambio los puntos de apoyo, le pongo en reposo y eso sana. Entonces con el pie diabético, si es un pie diabético neuropático, es de buen pronóstico. Si el pie diabético es isquémico, va a terminar amputado. Ahora, depende si predomina el componente isquémico o neuropático, va a depender el pronóstico del paciente. Cuanto más neuropático es, mejor pronóstico. Cuanto más isquémico, peor pronóstico. Entonces, esas son las complicaciones crónicas de la diabetes. Pero hay también complicaciones agudas. Ya no se habla de comas hiperglicémicos, porque el paciente no está en coma. Se habla de cetoacidosis diabética o estado hiperomolar no cetósico. No se habla de coma cetoacidótico ni de coma hiperomolar. Es un estado hiperomolar o cetoacidosis diabética. Y además tenemos la hipoglicemia, que sí puede haber coma hipoglicémico. Sí pueden entrar en coma. Siempre es más peligroso la hipoglicemia que la hiperglicemia. No hay que tener mucho cuidado con la hipoglicemia. Entonces, ¿qué ocasiona? La hiperglicemia, glucosuria, diuresis osmótica, pérdida de agua y electrolitos, hay una hipovolemia, hay una disminución de la filtración glomerular, paciente deshidratado no orina, y el círculo vicioso. En la cetoacidosis diabética, ¿por qué se diferencia del hiperomolar? En la cetoacidosis diabética, bueno, han hecho estudios en el cual miden el nivel de insulina y no hay diferencias en el hiperomolar y el cetoacidótico. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué unos hacen cetoacidosis y otros no hacen cetoacidosis? Cuando hay cetoacidosis es que el paciente, o sea, la insulina que produce no puede parar la producción de cuerpos cetónicos. Ustedes saben que en la lipólisis los triglicéridos, cuando no hay insulina, se van a desdoblar en glicerol y ácido grasos. El glicerol va a formar glucosa y va a subir. Y los ácidos grasos van a entrar al ciclo de Krebs para formar cuerpos cetónicos. Entonces, en la cetoacidosis no hay nada de insulina y esos ácidos grasos ingresan
la mitocondria, se forman acetil-CoA y a partir de ahí se forman los cuerpos cetónicos y eso da la cetoacidosis diabética. En cambio, en el hiperomolar parece que hay cantidades muy pequeñas de insulina que detienen este proceso. Por eso es que no hay cetoacidosis, simplemente hay un proceso de deshidratación. Entonces, puede haber en casos muy extremos coma, pero habitualmente no hay. Y el hiperomolar, que habitualmente no hay no hay cetoacidosis. No existe un síndrome mixto. No existe cetoacidosis con estado hiperomolar. O sea, no existe, porque fisiopatológicamente son diferentes. Puede haber un hiperomolar que tenga un componente acidótico, o puede haber un cetoacidótico que tenga un componente hiperomolar, pero no existe la combinación de ambos. ¿Por qué se da el estado hiperomolar? Porque el paciente comienza a deshidratarse, el paciente no tiene acceso al agua, se deshidrata, disminuye la perfusión renal, disminuye la diuresis, entonces la glucosa comienza a aumentar en sangre, porque la orina es el sitio donde escapa la glucosa. Pero si el paciente ya no orina muy poco, la glucosa comienza a subir en sangre y puede llegar a nivel 1000, 1500. Entonces, el nivel de glucosa, ¿qué nos indica? El grado de hidratación del paciente. Un paciente tiene glucosa más alta que está más deshidratado. A un hiperomolar le dan agua y la glucosa va a bajar. En la cetoacidosis no. Entonces el hiperomolar, el problema es la deshidratación que hace que tenga una glucosa muy alta. Cuanto más deshidratado el paciente, la glucosa va a estar más alta. Entonces, por ese problema en aquellos pacientes que no tengan acceso al agua, que pueden tener niveles de glucosa muy altos. ¿Cómo se define un estado hiperomolar? Una glucosa en más de 600, una osmolaridad mayor de 320, un pH más de 7,3 y un bicarbonato más de 15. Con eso definimos un estado hiperomolar. Pero puede haber un paciente que tenga una glucosa 800, pero puede tener un pH en 7,2, pero eso no significa que tenga ambos. Si no tiene estado hiperomolar con un problema acidótico que habría que ver si es por la diabetes, puede ser un problema infeccioso o cualquier otra causa que pueda tener un problema de acidosis. Entonces el hiperomolar, hiperglicemia, va a dar una hiperomolaridad, diuresis osmótica, deshidratado y se perpetúa. En la cetoacidosis, habitualmente la glucosa está alrededor de 250, 300. En la cetoacidosis tienen un pH menos de 7,3 y un bicarbonato menos de 15. Es lo que hace el diagnóstico. Y además, cuerpos cetónicos. Y hipoglicemia, cuando los valores de glucosa están en menos de 50 miligramos. ¿Por qué puede haber hipoglicemia? La causa más frecuente de hipoglicemia es sulfonilurias, glibenclamida, porque se utiliza mal la glibenclamida. Ahora vamos a ver más adelante, pero la principal causa de hipoglicemia en diabéticos es glibenclamida. Puede ser también porque el paciente tomó sus medicamentos y no comió, o hizo mucho más ejercicio de lo acostumbrado, ¿no? Entonces puede haber varias causas que puede tener el paciente. Entonces vamos a ver un poco ahora el manejo en diabetes tipo 2. Simplemente, diabetes tipo 2, el primer tratamiento es dieta y ejercicios. El tratamiento con dieta ya ha cambiado, no existe una dieta para diabético. Entonces yo espero que cuando ustedes estén en el hospital no pongan dieta para diabético, no, porque siempre hemos visto dieta para diabético. ¿Qué significa eso? No sabemos. No existe dieta para diabético. El diabético puede comer casi de todo. La dieta del diabético no es hipoglúcida, es normoglúcida. Lo único que hay que ver en el diabético primero es la cantidad de calorías. Pero gente, si es un gordito hay que darle dieta hipocalórica. Pero si es un paciente con bajo peso hay que darle dieta hipercalórica. La composición normal de la dieta en cualquier persona es 55% carbohidratos, 30% de grasas y aproximadamente 15% de proteínas. Eso es lo normal. En el diabético es igual. El diabético, 55% de carbohidratos,
15% de proteínas, 30% de grasa, es igual. ¿Qué diferencia? Simplemente que en el diabético hay que evitar los azúcares. Los carbohidratos son carbohidratos complejos. Hay que evitar carbohidratos simples, simplemente es eso. Evitar carbohidratos simples, evitar azúcares, gaseosa, pastel, miel de abeja, todos esos azúcares simples. Pues puede comer su tallarín, su arroz, puede comer papa, camote, eso no hay problema. Porque si ustedes le bajan los carbohidratos, tienen que aumentarle o grasas o proteínas para completar los nutrientes. Y lógicamente no le pueden aumentar las grasas hasta determinado nivel. No le pueden aumentar las proteínas porque las proteínas causan daño renal. Salvo que el paciente pues tenga una hipertrigliceridemia, entonces sí le puede bajar un poco los carbohidratos. Que el paciente tenga una nefropatía, pues le bajo la cantidad de proteínas en la dieta, ¿no? Pero por lo general la dieta del diabético es la dieta igual que la porción general, simplemente quitando los carbohidratos simples. Y dependiendo si tiene otra comorbilidad, la dieta puede variar. Entonces no existe una dieta para el diabético. Muchas veces el paciente baja 2-3 kilos de peso y con eso se corrige su glucosa. Entonces lo que hay que insistir es que baje de peso, es lo importante. Y dentro de los medicamentos hay toda una gama de medicamentos en la diabetes. Tenemos medicamentos que actúan a nivel del páncreas, que son los secretagogos, sulfonilurias y las meglitinides. O medicamentos que actúan a nivel del tejido muscular y tejido adiposo, que son las glitazonas. Medicamentos que actúan a nivel del hígado, la metformina. Medicamentos que actúan a nivel del tubo digestivo, que no está acá, que son las incretinas. Y medicamentos que actúan también inhibiendo la absorción, la acarbosa. O sea, hay una gama de medicamentos, una variedad de medicamentos para la diabetes. Entonces ahí están las incretinas. Entonces vamos a hablar de sulfonilurias. Bueno, creo que hay que tener unos conceptos claros. No porque un medicamento sea nuevo es más efectivo ni es mejor que un antiguo. Habitualmente los medicamentos antiguos son mejores porque sirven de punto de comparación y además uno les conoce mucho más tiempo. La metformina y sulfonilurias tienen más de 50 años y siguen siendo los medicamentos de primera línea. No porque están saliendo las incretinas, uno tiene que empezar a dar las incretinas. Tienen que ver varios aspectos. Hay muchos medicamentos que salen al mercado, luego de 2-3 años tienen que retirar del mercado porque causan efectos. Entonces, no porque venga al laboratorio, les dé un almuerzo, una comida, tienen que recetar un medicamento. Hay que analizarlo. Una glibenclamida cuesta 10 centavos. Una incretina cuesta 7 soles. Entonces, también hay que ver costos, precios y posibilidades. Entonces, hay que tener siempre presente que el paciente diabético no solamente es diabético, es hipertenso, dislipidémico, etcétera, etcétera, y uno debe dar un tratamiento que pueda asegurar una continuidad. Entonces, la sulfoniluria, que son los medicamentos más antiguos, derivados de las sulfas, se descubrieron en forma accidental, como ocurre con muchos medicamentos. En la Segunda Guerra Mundial comenzaron a dar sulfas a los pacientes y comenzó a bajarse la glucosa. Entonces estudiaron, sacaron las sulfonilurias. Las sulfonilurias son medicamentos que se van a unir a un receptor que está acá. Se llama receptor de sulfonilurias. Entonces va, que está en la célula beta, se une y va a cerrar los canales de potasio. Se despolariza las células y se abren los canales de calcio. Ingresa calcio a la célula y produce liberación de insulina. Ese es el mecanismo de sulfonilurias. El canal acá simplemente es para ver. Se cierra el canal de potasio, se despolariza las células y se mete el calcio y se libera la insulina. Sulfoniluria, su efecto más importante es a nivel de células beta produciendo liberación de insulina, pero tiene otros efectos también, ¿no? Aumenta el número de receptores de insulina, inhibe la lipólisis, tiene efectos pancreáticos, pero el más importante es a nivel de célula beta. En el mismo receptor de sulfoniluria también se unen los medicamentos, las glinidas o meglitinides, un grupo de medicamentos, las glinidas,
que se unen al mismo receptor de sulfonilurias, pero en otro sitio, y mucho más rápido. Entonces las glinidas, que es la repaglinida y nataglinida, son medicamentos que se unen al receptor y salen. Entonces ocasionan una liberación muy rápida de insulina. Y son medicamentos que se utilizan para controlar hiperglicemia postprandial. Entonces, repaglinida y nataglinida es básicamente para controlar hiperglicemia postprandial. ¿En quiénes se recomienda las sulfonilurias? Habitualmente en pacientes con poco tiempo de enfermedad, que no haya problema renal o hepático, y tenemos acá varias sulfonilurias. Tenemos la primera generación, ya no hay ninguna en el mercado. La que tenemos es la segunda generación, glibenclamida, glimepirida, gliclazida, glipizida, son sulfonilurias de segunda generación. Y dentro de las glinidas, nataglinida y repaglinida. ¿Cuál es la diferencia? Glibenclamida tiene una vida media muy prolongada. Y la glibenclamida, todos se metabolizan a nivel hepático, pero la glibenclamida, sus metabolitos también tienen efecto hipoglicemiante y se eliminan por el riñón. Por eso es que hay tanta hipoglicemia por glibenclamida, porque sus metabolitos también tienen efecto hipoglicemiante. ¿En quiénes no usar glibenclamida? No debería utilizarse en personas de más de 60 años, en problemas renal o hepático, debe estar contraindicado. Y cuando uno lo utilice, debe utilizarlo 1 o 2 tomas al día, no dar desayuno, almuerzo y comida como muchos dan, porque su vida media se van sumando si uno le da más cerca. Entonces, glibenclamida hay que tener precaución. Siempre cuando uno inicia con un hipoglicemiante hay que iniciar con dosis bajas, media tableta, y se van haciendo los reajustes si no baja en forma progresiva, no comenzar con dosis muy altas. Entonces acá tenemos de primera generación, no hay ninguna, lo que tenemos son de segunda generación. Efectos adversos, hipoglicemia, es el efecto innato de estos medicamentos, mucho más con glibenclamida, mucho menos con glipizida y gliclazida, porque tiene metabolitos inactivos. Puede haber problemas de urticaria, problemas gastrointestinales, hepatotoxicidad, pero básicamente es problema de hipoglicemia. No, acá ven las dosis de medicamento, clopropamida ya no hay, es el diabinese, aunque el clopropamida lo utilizamos para otro tipo de diabetes, lo utilizamos para diabetes insípida, porque la clopropamida aumenta la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Tiene un efecto, actualmente todavía lo utilizamos para diabetes insípida, pero diabetes mellitus ya no, porque hay muchas alternativas. Entonces acá ven la dosis, los medicamentos, los 4 últimos son los que tenemos, glibenclamida, gliclazida, glipizida y glimepirida. En los 4 tenemos medicamentos bastante antiguos y cómodos, baratos. Y las glinidas, metaglinides, son insulinotrópicos, que tienen también, se unen a receptores de sulfonilurias, y su efecto es básicamente controlando la hiperglicemia postprandial. Acá en el mercado tenemos la repaglinida y nataglinida, los dos tenemos de este grupo de medicamentos. Y el otro problema de las sulfonilurias es que suben de peso. Entonces, la insulina es una hormona anabólica. Si estos medicamentos aumentan la liberación de insulina, aumentan de peso. Entonces, no es de primera elección en pacientes obesos, porque van a subir de peso. Que tienen contraindicaciones, bueno, en el embarazo, alergia, insuficiencia hepática o renal. El otro grupo de medicamentos inhibidores de la alfa-1-glicosidasa. La alfa-1-glicosidasa lo que hace es una enzima que va desdoblando los almidones. El almidón es una molécula muy grande que para absorberse tiene que fraccionarse en moléculas pequeñitas, disacáridos, monosacáridos y absorberse. Entonces lo que hacen los inhibidores de alfa-glicosidasa es que bloquean esta enzima. Entonces, la digestión de los almidones es mucho más lento en un trayecto mucho más largo del intestino. Entonces, no va a haber un aumento muy rápido de los monosacáridos, va a ser mucho más lento. Entonces, son medicamentos que también mejoran básicamente la glicemia postprandial. En la hiperglicemia postprandial, los alfa-glicosidasas, inhibidores de alfa-glicosidasa pueden tener buen resultado. El problema son, lógicamente, como no hay
una absorción adecuada de los carbohidratos, van a jalar agua y puede dar diarrea, que es un efecto de estos grupos de medicamentos. Tenemos la acarbosa acá en nuestro medio dentro de este grupo. Esto lo que hace simplemente bloquea la absorción en la parte proximal del intestino y lo va a hacer en un trayecto más prolongado. Acá ven, disminuye la glicosilada, bueno, un efecto que tiene, y es básicamente en hiperglicemia postprandial. La indicación, paciente glucosa en ayuno normal, postprandial alta, indicado inhibidor de la alfa-glicosidasa o las meglitinides. Las biguanidas, un medicamento que ya cumplió 50 años, hace 2 años, tiene 52 años del descubrimiento de la metformina. Y la metformina, bueno, por la historia que tuvo inicialmente, es que fue un medicamento que no fue usado en Estados Unidos hasta hace poco tiempo. Entonces, la metformina, inicialmente la primera medicamento fue la fenformina. La fenformina se comenzó a utilizar y hubo muerte por acidosis láctica. Entonces se retiró del mercado la fenformina y por extensión Estados Unidos lo retiró la metformina. Pero en Europa se siguió utilizando, todo ese tiempo se utilizó en Europa. Y hace más o menos 10 años, por tantos resultados buenos, Estados Unidos lo introdujo nuevamente a su mercado y ya nos llegó también por acá. La metformina es un buen medicamento, probablemente es el de elección, el mejor medicamento dentro de los hipoglicemiantes, por una serie de factores. No solamente disminuye la producción de glucosa hepática, tiene otra serie de mecanismos beneficiosos. Lo que hace es mejora la insulinoresistencia, o sea, aumenta la sensibilidad del organismo ante la insulina, entonces disminuye la insulina. Medicamento que no sube de peso, medicamento que habitualmente puede bajar un poco de peso. Entonces, medicamento de elección en pacientes diabéticos obesos. El primer medicamento que debe utilizar uno en un diabético obeso es metformina, salvo que hay una contraindicación. El mayor problema es la tolerancia, que a un paciente le causa unas diarreas, unos dolores abdominales que podría contraindicar su uso. Pero si hay buena tolerancia es el mejor medicamento para utilizarlo y además es un medicamento barato. Esto ya es de los procedimientos. Entonces las biguanidas tienen efecto a nivel hepático, pero también tienen efecto a nivel muscular, a nivel gastrointestinal, y otros efectos. El más importante es a nivel hepático. La disminución de la glicosilada y básicamente en obesos. Contraindicaciones cuando hay una creatinina en mayor de 1,5 en varones y 1,4 en mujeres, o cuando hay alguna situación que predisponga a la hipoxia, porque todavía se mantiene ese riesgo que puedas dar acidosis láctica. No se ha demostrado, pero la precaución es esto. Entonces, una serie de efectos beneficiosos. Mejora la hipertrigliceridemia, mejora la formación de los productos de glucosilación avanzada, que son los que van a dar las complicaciones de la diabetes, mejora estrés oxidativo, una serie de efectos beneficiosos tiene la metformina. Entonces ya estamos viendo un paciente diabético debuta obeso, metformina. Si lo tolera, siempre empezar con una dosis 500-850 al día y se va aumentando en forma progresiva, dosis máxima 2,5 gramos. Si no responde bien a una tableta, 2 tabletas, uno puede asociarle una sulfoniluria. Que eso en general todos los consensos están de acuerdo. Metformina, si no hay buena respuesta, le asocia a una sulfoniluria. Y con eso, con seguridad, más del 90% de pacientes van a controlar. Otro medicamento son las glitazonas, un medicamento que tiene ya, debe tener unos 15 años más o menos las glitazonas, que van a actuar a nivel del receptor PEPAR, a nivel genético. En los genes modifican, se unen acá al receptor de PEPAR, modifican la secuencia de genes y van a sintetizar una serie de proteínas que van a mejorar la insulinosensibilidad. Es un medicamento que también mejora la insulinosensibilidad, mejora la resistencia a la insulina. Entonces los PEPAR hay varios, PEPAR alfa, gamma, delta, son varios PEPAR. PEPAR gamma es la que se utiliza para la diabetes y PEPAR alfa son los fibratos
para la hipertrigliceridemia. Ahí actúan los PEPAR. Entonces vienen acá la localización de los PEPAR. Entonces, familia de los PEPAR, alfa, beta y gamma. Las alfa son las que van a controlar las lipoproteínas, el gen fibrosilo, son fibratos que actúan a nivel PEPAR alfa. PEPAR gamma son los diabéticos, metabolitos de carbohidratos. Y acá, este PEPAR delta es un medicamento que también actúa a nivel de lípidos. Se han tratado de usar medicamentos que tengan ambos tipos de efectos. Han habido medicamentos, pero han tenido que retirarlos del mercado porque se asociaba con una serie de efectos tóxicos. Hubo un momento que salieron varios medicamentos en fase 3 que tenían tanto la unión en PEPAR alfa que PEPAR gamma, pero tuvieron que retirarlos todos del mercado porque tenían mayor incidencia de cáncer, una serie de problemas. No, porque tener cuidado con los medicamentos que salen. Entonces, las glitazonas básicamente aumenta la sensibilidad a nivel muscular, a diferencia de las metformina, que es a nivel hepático. No, fibratos es un medicamento que es para los lípidos, que es otro tipo, no tiene nada que ver, actúan en otro PEPAR. Hay varios tipos de PEPAR. Si uno se une al PEPAR alfa, que es tipo de fibratos, baja triglicéridos. Pero si se une al PEPAR gamma, ahí es donde se utiliza para la diabetes. Y ahí son estos medicamentos, los glitazonas, que se unen al PEPAR gamma. Se puede utilizar metformina más glitazona, porque los dos son insulinos sensibilizadores, uno es a nivel hepático y otro es a nivel muscular. Es una buena asociación, el problema es el costo del medicamento. Ahora, las glitazonas causan aumento de peso, causan retención de agua, edemas, ¿no? Entonces tampoco es una elección en pacientes obesos en los glitazonas. Entonces, PEPAR gamma, lo que actúan, bueno, vamos a ir pasando, es los efectos de las glitazonas a nivel del tejido adiposo. El tejido adiposo, por problemas genéticos, sintetizan factores de necrosis tumoral, una serie de sustancias que van a actuar contra los ácidos grasos, y de esa manera mejoran la sensibilidad a la insulina. PEPAR gamma, vamos a pasar este PEPAR. Entonces actúan a nivel del adipocito y a nivel muscular mejoran la captación muscular, aumentan, uno de los mecanismos es que aumentan los GLUT4, entonces meten más glucosa a las células. Contraindicación, tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. También el precursor de esto fue la troglitazona. La troglitazona se le asoció con muerte por insuficiencia hepática. Por eso es que en estos medicamentos contraindicados si tienen elevación de las enzimas hepáticas mayor de 1,5 valor normal, porque el predecesor de estos se asoció con muerte por insuficiencia hepática. La ventaja de la glitazona es que no requiere ajuste cuando hay problema renal. Es la ventaja. Pero, lógicamente, cuando está contraindicado en pacientes con problema hepático. No hay cambios con la edad. En pacientes pediátricos, el único medicamento aprobado en pacientes pediátricos, por lo menos en pacientes que tienen más de 16 años, es metformina. Con precaución, encima de 12 años puede utilizarse metformina. Y los demás medicamentos no están aprobados. Entonces, bueno, con la rosis es uno de ellos, cómo bajan los niveles, vamos a pasar esto. Y el último grupo, el más nuevo, son las incretinas. Las incretinas son hormonas que normalmente tenemos en el organismo. Tenemos dos tipos de incretinas, el GLP-1 y el GIP. Son dos incretinas. Normalmente los tenemos eso. El GLP-1 es sintetizado en el ilio y el GIP es sintetizado en el yeyuno. Péptido tipo 1 glucagón y polipéptido insulinotrópico glucodependiente. El GLP-1 y en menor acción el GIP, lo que van a hacer es, se liberan el intestino, van hacia el páncreas y en el páncreas van a ejercer sus efectos estimulando mayor producción de insulina, disminuyendo el glucagón y de esa manera mejoran la glucosa, disminuyen la apoptosis, una serie de efectos. El GLP-1 es el más potente, por el cual se ha hecho en los estudios la investigación con GLP-1. Entonces, GLP-1 dentro de sus mecanismos, efectos, se libera rápidamente del intestino, la parte del ilio, se va al páncreas, aumenta la secreción de insulina, aumenta la eficiencia de proinsulina, aumenta la proliferación de islotes
aumenta la neogénesis de islotes, o sea, una serie de factores que favorecen la regeneración de los islotes, disminuye secreción de glucagón y un efecto que podría aumentar la saciedad, podría haber la sensación de llenura, entonces podría haber pérdida de peso, que esto está en duda. Entonces hay una serie de efectos fisiológicos. Pero ¿qué pasa con este GLP-1? Se libera en el ilion y hay una enzima, el DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que rápidamente lo degrada. Entonces muy poco llega hacia el páncreas. Entonces lo que se ha hecho es, la industria farmacéutica ha bloqueado este DPP4, entonces el GLP-1 está más tiempo circulante y actúa sobre el páncreas. Y eso es lo que se utiliza, la siltagliptina, vildagliptina, todos esos grupos de las gliptinas son los inhibidores del DPP4, son las incretinas. Este es su efecto. Esta es toda la serie de mecanismos que hay de relación, actúa a nivel de células beta, células alfa. Hay otra incretina que es el GLP1. Este GLP1 es un análogo del GLP1 y se utiliza en inyectable. Es el exenatide. El exenatide es una incretina, pero es un análogo. Entonces cambia de forma, ese análogo tiene mayor vida media, se aplica como la insulina subcutáneo y va a ejercer los mismos efectos a nivel del páncreas, de las incretinas. Eso es exenatide, que también hay acá en nuestro medio. Los dos son incretinas, uno es GLP1, análogo de GLP1, el otro son inhibidores del DPP4. En general, los consensos, acá es uno de ellos, pero todos, siempre empezar con monoterapia. Y la monoterapia, metformina, salvo que el paciente sea un paciente delgado, que puede iniciarse con una sulfoniluria, pero si es obeso, es mejor con metformina. Y si no hay buena respuesta, se va a combinar ambas. Y si no hay buena respuesta a dos, se puede dar un tercer medicamento. Y si no hay buena respuesta, ya uno puede dar con insulina. Esto es para ver. Las terapias combinadas, se puede dar sulfoniluria con metformina, que es una buena asociación. Hay pastillas que ya vienen los dos mezclados. Yo no soy partidario porque yo prefiero manejar en forma individual uno de ellos, aumentar, disminuir. Pero ya hay pastillas premezcladas de sulfoniluria con metformina, puede mezclar sulfoniluria con acarbosa. Lo que no se puede mezclar es las meglitinides con las sulfonilurias, porque los dos ocupan el receptor de sulfoniluria. No, probablemente sea la única que no se pueden combinar, las meglitinides con las sulfonilurias, porque van a ocupar el mismo receptor. Después los demás se pueden combinar entre ellos. Entonces las ventajas de la combinación fija. Y el UKPD es el 49, el estudio 49, y ahorita están cerca por el 80. Vio que en el tiempo los pacientes ya no respondían a un medicamento, no respondían a dieta, dejaron de responder a clopropamida, glibenclamida, insulina, en el tiempo se va perdiendo el efecto. Estas son las combinaciones fijas que hay en las farmacias. Entonces puede haber una falla secundaria, uno da un medicamento, no responde, aumenta, y cuando no responden hay que dar insulina. El objetivo probablemente tenga que individualizarse. Si es un paciente que tiene 80 años, probablemente el objetivo no va a ser tener una glucosa debajo de 100. De repente puede venderlo con 140, 150, porque no va a tener tiempo de hacer complicaciones. Y hay mucho más riesgo que me haya hipoglicemia. En cambio, si es un paciente joven, sí tengo que ser muy estricto en mantener la glucosa, ¿no? Entonces, puede variar dependiendo del paciente los valores. Cuando un paciente diabético tipo 2 ya no responde a hipoglicemiantes, uno le da insulina, pero uno no le quita los hipoglicemiantes. Uno puede continuar con hipoglicemiantes y darle una dosis nocturna de insulina. Entonces uno puede ir regulando, si no responde, puede ir aumentando la insulina. Y si requiere dosis altas de insulina, probablemente ya le quite sulfonilurias y pueda quedar con insulina y metformina. La metformina permite disminuir los requerimientos de insulina, ¿no? Porque sensibiliza. Entonces el tratamiento en diabetes es largo, esto ya
salió en el diabetes care. Pero en pacientes médicos tenemos que saber que el tratamiento de la diabetes es un largo viaje, que comienza con modificaciones en el estilo de vida y termina en el tratamiento con insulina, sola o en combinación con hipoglucemiantes orales. Al final casi todos terminan con insulina. Y hay un muy rápido sobre insulina. Esta es la insulina, tiene dos, la fracción alfa y beta, y acá falta el péptido C, y que forma la proinsulina. Entonces la proinsulina se compone en insulina y péptido C. Si yo quiero saber si un diabético tipo 1 tiene producción de insulina o no, no le puedo medir insulina porque estoy aplicando insulina. Entonces le mido péptido C. El péptido C me va a decir si está produciendo insulina, porque de la misma molécula se produce la insulina y péptido C. La insulina tiene una vida media muy corta, la insulina cristalina, 5 minutos aproximadamente. Entonces, cuando ustedes van a dar insulina, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, no le van a dar bolos endovenosos horarios, porque su vida media son 5 minutos. Entonces, a la hora que le van a poner el siguiente bolo, la glucosa ya volvió a subir. Cuando están en cetoacidosis diabética o quieren poner insulina, ustedes en una emergencia, la mejor manera es en infusión continua. Si no es posible infusión continua, intramuscular. Endovenoso cada hora no sirve por la vida media muy corta de la insulina. Entonces, en emergencia ocurre, se le ponen cada hora insulina, 5 unidades, pero la glucosa sube y baja, porque lógicamente le coloca 5, baja a la hora, ya subió, vuelve a subir, y no va a ver cuándo termina, ¿no? Entonces, lo mejor es una infusión continua, si no hay, intramuscular. Son la insulina que se une a sus receptores y desencadena todos los efectos. La insulina se libera normalmente durante todo el día, una cantidad basal. Y cada vez que uno ingiere un alimento, sube la glucosa, sube la insulina. Y eso es lo que hace uno. Uno es basal todo el día, come algo, sube la insulina. Y esto es lo que no se puede remediar con la insulina. Que la insulina que se coloca no es fisiológico. Lo fisiológico es que el páncreas produzca insulina, se vaya al hígado, un primer pasaje hepático, y de ahí vaya a la circulación sistémica. Nosotros cuando ponemos insulina directamente lo mandamos a la circulación sistémica. Y además no tiene concordancia con los alimentos. Por eso es difícil que a un paciente controlarle bien con insulina, porque no es fisiológico. Actualmente están trabajando con el páncreas artificial, son sensores pequeñitos que van midiendo la insulina y van midiendo la glucosa, y van liberando insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa que hay en el organismo. No, eso está en investigación, el páncreas artificial con sensores, sería lo más fisiológico. Pero la manera que damos, pues no es fisiológico. Esta es la insulina basal y los picos que ocurren normalmente. Y las insulinas que tenemos son básicamente las insulinas clásicas, en la cristalina y la NPH. La insulina cristalina es, como su nombre dice, es cristalina, es transparente, y la NPH es lechosa. La NPH nunca utilicen en emergencia. La NPH nunca utilicen en un paciente que no está comiendo. Un paciente que está en emergencia, que no está comiendo, insulina cristalina. Cuando comienza a comer, sin aplicar NPH. ¿No? Y hemos visto un paciente, le colocan NPH, un paciente en emergencia, le va a alterar porque la absorción va a ser totalmente de desacuerdo, de repente le coloca la cristalina, coinciden los picos, ya se complica un poco el tratamiento. La cristalina es mucho más fácil manejar. Entonces la cristalina se utiliza en emergencias o en tratamiento combinado en un paciente. Un paciente que no va bien con insulina NPH, le puedo combinar NPH y cristalina en la mañana y en la noche. La NPH habitualmente su efecto no dura 24 horas, por lo cual hay que aplicarse 2 veces al día. Uno empieza a colocar una dosis al día, pero al final uno termina aplicando 2 veces al día por la vida media que tiene. Y tenemos los análogos de la insulina. Los análogos de insulina son la insulina que le cambian un aminoácido o le modifica la posición y cambia su farmacocinética. Entonces tenemos la insulina Lispro y la insulina Spart.
son insulinas ultra rápidas, que tienen un pico muy rápido. La cristalina empieza recién a la hora a tener su efecto y su pico recién está en 2 a 4 horas, cuando ya no hay nada en el estómago, cuando ya la glucosa se bajó. En cambio, las análogos de acción rápida, la Lispro y el aspartat, tienen muy rápido. O sea, uno se coloca antes de comer, inmediatamente coincide el pico. Entonces son más fisiológicos. Si un paciente no puede controlar uno con cristalina, son los análogos que pueden ayudar. El problema es que el precio es 3 veces más que la insulina cristalina. Y tenemos también la insulina glargina, que es un análogo de acción ultralento. La glargina no hace picos, hace una meseta. Se comporta como una insulina basal, ¿no? Entonces, un esquema más fisiológico podría ser insulina glargina como un basal y la Lispro antes de desayuno, almuerzo y comida. Se podría ser más fisiológico, pero el costo también es mucho mayor. Y acá están los efectos, que la Lispro es muy rápido, en cambio la cristalina es más lento. La NPH que no llega a 24 horas, y esta en rojo es la insulina glargina, que no hace picos, que es una meseta. La escala móvil, todo el mundo ha usado la escala móvil. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, en la escala móvil cada uno puede hacer, puede poner de 200 a 150, 13, si quiere 5, de 150, bueno, eso es al gusto de cada uno. Siempre tratar de no colocar más de 10 unidades por vez de cristalina. Cuando uno quiere hacer escala móvil, como se hace habitualmente en el hospital, le hace un control en la mañana, le pones escala móvil y hasta el siguiente día nuevamente escala móvil. La cristalina va a durar 6 horas. Entonces viene el paciente que está con escala móvil, no controla la glucosa, nunca va a controlar. Si uno va a hacer escala móvil, tiene que hacer por lo menos 3 a 4 veces al día la insulina. Y la escala móvil es una transición para utilizar otra insulina. Un paciente que venga con 400 de glucosa hospitalizado, está comiendo, despierto, entonces le coloco 10 de NPH, o 15 si quiere, le coloco 15 de NPH y le hago control de glucosa cada 6 horas y le coloco insulina cristalina de acuerdo a la escala que uno haga en cada 6 horas de acuerdo a la glucosa. Entonces, ese día, por ejemplo, le puse su 15 de NPH y utilicé 30 unidades de cristalina. Esas 30 unidades de cristalina, el 50% lo paso a NPH. Entonces, el segundo día no le voy a colocar 15 de NPH, le voy a colocar 30, 20 en la mañana y 10 en la noche. Y nuevamente le hago la escala móvil. Ese segundo día ya no voy a utilizar 30 unidades porque ya tiene más insulina. Utilizo 10 unidades de cristalina, 50% lo pongo en NPH. Y luego de 3 días queda solamente con NPH. Entonces, la escala móvil simplemente es para eso. No es que tengo todos los días glucosa alta, le pongo y me olvido hasta el día siguiente otro poquito. Eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, la escala móvil simplemente es la transición mientras le estoy buscando la dosis de la insulina intermedia. Para eso tengo que hacerle control de glucosa, hemoglucotest, cada 6 o máximo cada 8 horas. ¿Entendido? El paciente con una glucosa 400, que está comiendo, que está despierto, le va a empezar con insulina y como está comiendo le puede empezar con NPH. Bueno, para ser cautos le pone 10 unidades de NPH y le va a hacer control de glucosa cada 6 horas. De acuerdo al nivel de glucosa le va a poner un poco de cristalina. Puede hacer su escala. Habitualmente lo que hacemos, un paciente que nunca ha usado insulina, de 200 a 250, 3 unidades de cristalina, 150, 300, 5 unidades, más de 300, 7 unidades. Entonces, yo sumo al segundo día cuánto de cristalina utilicé. Puede ser 20 unidades. El 50% de eso lo pongo a NPH. Entonces ya no voy a ponerle 10 de NPH, le voy a poner 20 de NPH. Y nuevamente le hago sus controles y le vuelvo a hacer su escala móvil. Al tercer día, el 50% de la cristalina que utilicé le aumenta la NPH.
y luego de 3-4 días ya no va a requerir escala. Entonces, se va a controlar con el NPH. No, para eso se sirve la... Otro puede decir, no, yo quiero hacer mi escala de 180, 200, 2 unidades. Bueno, eso ya es lo importante, que le hagan cada 6 o cada 8 horas y al final eso se vaya cambiando a NPH. No que un hospital utiliza tal escala, eso no tiene importancia. Lo importante es que sea controles cada 6 o cada 8 horas, no que sea una escala cada 24 horas, que eso no sirve para nada. Entonces, simplemente le pueden empezar con 150, es variable, eso ya cada uno va haciéndolo, pero glucosa cada 6 o máximo cada 8 horas.